Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica, en este caso, diseño de base de datos. Bien, esta es nuestra unidad didáctica. Y pues bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 7, lo que significa que estamos ya en la 7ª semana de clases y el día de hoy vamos a abordar el tema acerca de normalización de una base de datos. Hemos hablado que todo sistema de información tiene que tener acceso a una base de datos y por ende pues tenemos que llegar hasta el objetivo que es la creación de una base de datos. Y en ese sentido, vamos a tener que hacer, la fase de diseño. Para hacer la fase de diseño de una base de datos, pues primero tenemos que hacer, obviamente, el análisis de la problemática situacional, identificar los procesos de negocio a sistematizar, hacer levantamiento de información, analizamos toda esa información para luego representar nuestro modelo entidad-relación, el famoso MER, que ya lo hemos visto. Y en función a eso, pues elaboramos el diagrama entidad-relación. Este diagrama entidad-relación tiene que representarse en el programa de Erwin Data Modeler, pero a su vez también está conformado por el diagrama lógico y físico de una base de datos. Y es lo que hemos estado, trabajando en las sesiones anteriores, ¿no? En el ejemplo planteado en la clase anterior. Hay otra técnica, aparte del modelo entidad-relación, que hay que aplicar. No solamente es el MER, no solamente es la técnica del modelo entidad-relación la que hay que aplicar en el proceso de diseño de una base de datos, pues también tenemos que aplicar la técnica de la normalización de una base de datos. Y a eso vamos el día de hoy, cuyo elemento de capacidad se busca que ustedes puedan normalizar una base de datos relacional. Pero hablemos de la definición de qué cosa es el modelo relacional. El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos que está basado en la lógica del predicado y en la teoría de conjuntos. Es el modelo en realidad más utilizado en la actualidad para poder modelar problemas reales y administrar datos de forma dinámica, para administrar datos dinámicamente. Tras ser postuladas sus bases en el año 1970 por Edgar Frank Codd, siendo Frank Codd el autor que propone pues la teoría del modelo entidad-relación. Frank Codd perteneció a los laboratorios de IBM en San José, en Estados Unidos, en California. No tardó en consolidarse esta teoría del modelo relacional como un nuevo paradigma para los modelos de base de datos. Su idea fundamental de Frank Codd era el uso de las relaciones, es decir, mediante el tema de las relaciones se podrían estas considerar como formas lógicas. Como formas lógicas para poder representar pues un conjunto de datos llamados tuplas, llamadas filas o llamados registros. No olvidemos que una base de datos pues está conformado por columnas y filas, para ser más específico la estructura de la tabla. Una tabla está conformada por columnas y filas. Entonces, toda la información almacenada en un sistema va a pasar a las tablas de la base de datos, para ser más específico, a las tuplas, a las filas. Pese a que esta es la teoría de la base de datos relacional creada por Edgar Frank Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de poder imaginar esta teoría. En ese sentido, esta teoría, digamos, está más pensado en cómo es que se relaciona o cómo se establece cada relación, como si fuese una tabla que está compuesta pues por registros, es decir, por información, donde cada fila de la tabla es un registro, donde cada fila de la tabla pues es una tupla. Y las columnas también son denominados campos, y que en ese sentido pues se puede relacionar de esa manera. Existen algunos conceptos básicos, como por ejemplo los datos atómicos.
Dentro de lo que es la informática están lo que se llaman los datos atómicos. ¿Estamos? En ese sentido, jóvenes, tenemos lo siguiente, la siguiente definición. ¿Qué cosa es un dato atómico? ¿Sí? ¿Qué cosa es un dato atómico? A ver, un dato atómico en realidad es aquel dato que no se puede descomponer, que no se puede, en este caso, digamos, dividir dicho dato en dos o más datos simples. Las bases de datos relacionales tienen en la estructura de sus tablas en realidad datos atómicos. Es así como debe de ser. Un dato atómico es aquel que no puede descomponerse en dos o más datos simples, es decir, son indivisibles en sus valores. Los datos atómicos son opuestos a los multievaluados que pueden ser descompuestos en otros tipos de datos no atómicos. Un atributo multievaluado tiene valores de dominio con características propias, es decir, con atributos propios. No olvidemos que toda entidad tiene atributos, también conocido como propiedades, ¿sí? Los atributos, pues, son los campos, ¿no? Veamos un ejemplo. Acá tenemos la siguiente tabla de datos. Tenemos, por ejemplo, la tabla persona, que en modelamiento sería, pues, la entidad persona, que tiene los siguientes atributos, ¿no? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y estado civil. Las tuplas en una relación son un conjunto, digamos, de registros en el sentido matemático del término. Es una colección no ordenada de elementos diferentes. Para distinguir una tupla de otra, se recurre pues al concepto llamado de llave primaria, o sea, un conjunto de atributos que permiten identificar unívocamente una tupla en una relación. Naturalmente, en una relación puede haber más combinaciones de atributos que permitan identificar como único cada fila, cada tupla. A cada fila o tupla de una tabla se le debe asignar llaves candidatas. ¿Qué son las llaves candidatas? Es decir, son aquellas llaves que existen en una entidad, pero que en estas se elegirá una sola para poder utilizar, en este caso, como llave primaria. ¿Estamos de acuerdo? Como llave primaria. Bien, en ese sentido, nosotros, cuando estamos en la fase de modelamiento, tenemos que indicar, en este caso, lo siguiente. Nos dice, los atributos de la llave primaria no pueden asumir el valor nulo, ¿sí? No pueden asumir el valor nulo. En ese sentido, significa que un atributo tiene que tener sí o sí un valor, tiene que tener un dato. Ojo, los atributos de una entidad que mañana van a ser tablas no pueden quedar nulos, no pueden quedar vacíos. Por eso es que cuando hacíamos nuestro diagrama en Erwin, si ustedes recuerdan, yo le ponía not null. Casi todos los atributos tienen el valor de not null. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en ese sentido, jóvenes, en tanto que ya no deberían de permitir identificar una tupla, una fila en concreto en una relación. Esta propiedad de las relaciones y de sus llaves primarias está bajo el nombre de integridad de las entidades, es decir, bajo el concepto de entity integrity. A menudo, para obtener una llave primaria, es decir, compuesta de pocos atributos fácilmente manipulables, se introduce uno o más atributos ficticios con códigos identificativos unívocos para cada tupla, para cada relación. Cada atributo de una relación se caracteriza por un nombre y por un dominio. El dominio indica que ¿de qué valores son los que pueden ser asumidos por una columna de una relación? A menudo un dominio se define a través de una declaración de un tipo, en este caso de un tipo de dato para un determinado atributo.
Por ejemplo, podemos indicar que el tipo de dato pues sea un string, sea una cadena de texto, donde solamente admita 10 dígitos o 10 caracteres. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy limitando la cantidad de dígitos que yo voy a ingresar para ese campo, para ese atributo, para esa columna de dicha entidad, de dicha tabla. Pero también es posible definir dominios más complejos y precisos, como por ejemplo para el atributo sexo de nuestra relación persona, ¿no? Si tenemos la entidad persona, podemos definir un dominio por el cual los únicos valores válidos sean solamente la letra inicial del sexo de una persona, es decir, M de masculino y F de femenino, salvo que quieran colocar H y M, ¿no? H de hombre y M de mujer, ¿no? Pero en realidad no se estila en los sistemas usar esa denominación. Siempre es masculino o femenino. En este caso, en el atributo, por ejemplo, fecha de nacimiento, podríamos también definir un dominio en el que solo se consideren como fechas válidas o como datos válidos la fecha de nacimiento después de enero de 1960. Si en nuestra base de datos no está previsto que haya personas con fecha de nacimiento anterior a esa, el database Management System se ocupará de controlar que en los atributos las relaciones se incluyen solo los valores permitidos por sus dominios. Esta característica es fundamental de los dominios de una base de datos relacional, que es que sean justamente datos atómicos. Es decir, que los valores contenidos en las columnas no se puedan separar en valores de dominios más simples. Más formalmente se dice que no es posible tener atributos multivalor, es decir, valores que, digamos, más de un valor en una columna o en un campo, ¿no? Van a existir datos que pueden tener un único valor o pueden tener más de un valor. Si tú recuerdas, cuando hablábamos de la teoría del modelo de entidad-relación, había tipos de atributos. Los atributos monoevaluados, los atributos multievaluados, aquellos que pueden tener más de un valor. Y también están los atributos opcionales, ¿no? Aquellos que pueden tener un valor como no tenerlo. Y están también los atributos obligatorios. Sí o sí esos campos tienen que tener un valor o un dato especificado. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, nos dice aquí lo siguiente, ¿no? Una característica, dice, fundamental de los dominios de una base de datos relacional es que sean atómicos. Es decir, que los valores contenidos en las columnas no se puedan separar en valores de dominios más simples. Cuando se dice que un atributo es atómico, cuando no se puede ya dividir. Por ejemplo, el DNI es un atributo atómico. ¿Por qué? Porque no lo puedo dividir. ¿Los apellidos es un atributo atómico? No, no es atómico. ¿Por qué no es atómico? Porque yo puedo dividir en apellido paterno y apellido materno. Entonces, a eso se refiere un atributo atómico. Aquel dato, aquel atributo que ya yo no lo puedo descomponer, no lo puedo dividir, ese es un atributo atómico. ¿Ok? Muy bien, más formalmente se dice que no es posible, dice, tener atributos multivalores o multivaluados. Por ejemplo, si una característica de las personas en nuestra base de datos fuese la de tener uno o más hijos, no sería posible, pues, escribir la relación de personas de la siguiente manera. Tenemos aquí a nivel de persona los siguientes atributos: nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, estado civil y también hijos. En efecto, el atributo hijos es un atributo no atómico, bien porque en una persona pues puede tener más de un hijo o porque cada hijo tendrá diferentes características que lo van a describir. Para representar estas entidades en una base de datos relacional, pues hay que definir dos tipos de relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de las personas que puede tener, en este caso, como atributos número de persona, nombre de la persona, apellido de la persona, fecha de nacimiento, el sexo y el estado civil. Y en el caso de los hijos, pues tendría que tener un código, es decir, número de hijo, el código número de la persona, seguido de otros atributos como es el nombre del hijo, el apellido del hijo, el sexo. Aquí, por ejemplo, han considerado la edad. Yo en realidad no creo que debería ir la edad porque la edad es un campo calculado, pero eso no significa que no se pueda registrar. Podríamos tenerlo registrado. En las relaciones precedentes
donde tenemos los asteriscos, indican que los atributos que componen sus llaves primarias, nótese la introducción de la relación personas del atributo número de persona, a través de la cual se le debe asignar a cada persona un código o un número identificativo, que sea único, que no se repita. Eso se llama dato unívoco. Y esto va a hacer referencia a lo que sería pues una llave primaria, ¿no? Este tipo de relaciones contienen solo atributos atómicos. Si una persona tiene más de un hijo, esto en realidad se representan a través de tuplas, que son las filas de la entidad, que en este caso las filas serían diferentes de la relación de los hijos, dado que las diferentes características de los hijos la representan con sus atributos de relación. La unión entre dos relaciones está constituida por los atributos número de persona que aparecen en ambas relaciones y que permiten que se asigna cada tupla de la relación hijos a la tupla concreta de la relación personas. Más formalmente, se dice que el atributo número de persona de la relación hijos es una llave externa, es decir, es un foreign key hacia la relación personas. Una llave externa es una combinación de atributos de una relación que son a su vez una llave primaria para otra relación. Una característica fundamental de los valores presentes en una llave externa es que a no ser que no sean nulos, tienen que corresponder a valores existentes en la llave primaria de la relación a la que se refieren. En nuestro ejemplo, esto significa que no puede existir en la relación hijos una tupla con un valor del atributo número de persona, sin que también en la relación personas exista una tupla con el mismo valor a la de la llave primaria. Esta propiedad, bajo el nombre de integridad referencial, viene a ser en realidad una persona puede tener uno o varios hijos. Y por lo tanto, pues un hijo tendrá uno o dos padres, y esto sería más o menos de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, la entidad persona pues, representa a los padres, en realidad las personas, tiene su nombre, tiene sus apellidos, fecha de nacimiento, tiene también el sexo, y también está pues el estado civil, ¿no? Que son los datos que obviamente quieren registrar. Si pensamos la entidad como tabla, ahí ya estoy, digamos, asignando valores para poder un poquito entender cómo es esto de la relación. Por ejemplo, la entidad hijo tiene su número de hijo, que viene a ser el código, tiene también su nombre, tiene también sus apellidos, tiene también lo que es su sexo. Si nosotros observamos aquí, atención por favor, porque voy a hacer algunas anotaciones, veamos. Yo aquí voy a tener lo que se llama los códigos. Por ejemplo, todo esto que está aquí, observen, este de aquí viene a ser un atributo que tiene una llave identificadora, que tiene una clave principal, que tiene una llave primaria. Es decir, cada registro tiene que tener su código. La persona tiene su código, ¿no? El hijo tiene también su código. Ese código viene a ser el atributo identificador principal. Viene a ser lo que se llama el primary key, es decir, la llave primaria. Tiene que haber una llave primaria para la persona y tiene que haber una llave primaria también para el hijo. En el caso de la relación, porque se supone que queremos saber qué padre es apoderado o papá de qué hijo y qué hijo tiene a quién como padre. O sea, eso es lo que se busca en esta base de datos, llevar un registro de quién es quién. Entonces, en esta relación, si lo vemos como entidad, han considerado dos llaves. Está el número de persona y está el número de hijo. Si nosotros analizamos, hay que tener un poquito de cuidado acá, lo que sucede es que cada atributo, por ejemplo, el número de persona, se supone que se relaciona con la otra entidad. Es decir, la llave primaria pasó aquí como llave foránea. Lo mismo ha sucedido con el atributo número de hijos. Número de hijos, como podemos observar, es un atributo que también ha pasado de ser llave primaria a llave foránea. Es decir, en conclusión, tenemos que la tercera entidad a la cual estamos haciendo, digamos, referencia es que esta entidad
tiene dos llaves que son foráneas, pero que a su vez también son primarias. Cuando son foráneas y primarias, se evita la duplicidad de registros. Es decir, Arturo Florian, que es la persona 1, es papá de César y de Lucero. Entonces, ¿qué sucede ahí? El código se repite. Persona 1, como pueden ustedes observar, se repite claramente, vemos ahí que se repite porque forma parte de la relación. Es decir, este señor, persona 1, es padre de estos dos hijos. Es padre, en este caso, del hijo 1 y es padre también del hijo 2, ¿no? Por su llave, justamente por su relación, ¿no? Y lo voy a poner con este otro color para que se pueda entender. Ahí está. Entonces, como es padre de esos dos hijos, ¿qué hace la llave primaria? Se repite, se repite. Y cogemos los códigos de los hijos y los repetimos. Profesor, una pregunta. ¿Yo podría repetir en la tercera fila otra vez persona 1, hijo 1? Estaría mal, ¿verdad? Claro, estaría mal. Entonces, para evitar esa duplicidad, estos dos atributos son foráneas y son primarias a la vez. Esto se llama el concepto de llaves compuestas o claves compuestas. Una clave compuesta son aquellos atributos que son foráneos y también son primarios. ¿Ya? Básicamente así es como se maneja. Aquí yo también puedo deducir de que Verónica Díaz es padre, obviamente, o perdón, es madre en este caso de César y también de Lucero, ¿no? Que obviamente llevan el apellido Florian Díaz, ¿no? Mientras que Luis Guevara, pues, es padre únicamente de Carlos Guevara Chávez, ¿no? Entonces hay una relación, una asociación. ¿Estamos? Bien, entonces así es como se establecen las relaciones. A veces hay que recurrir a la lógica con datos para que se puedan entender. Bien, otro concepto que existe es la dependencia funcional. Hay veces que los atributos están relacionados entre sí de manera más específica que la de pertenecer pues a una misma relación. Hay veces que es posible determinar que un atributo depende de otro funcionalmente. También está la utilidad en el diseño de las bases de datos. Las dependencias funcionales son en realidad restricciones de integridad sobre los datos, y conocer las dependencias funcionales en el momento del diseño de la base de datos pues permite crear mecanismos para evitar justamente la redundancia de los datos y los potenciales problemas de integridad que ello puede llevar o podría representar, ¿no? Y de esta manera pues se busca mejorar la eficacia. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, de esa manera es como se da. Hay un interrogante que nos dice aquí, ¿no? ¿Cómo obtener las dependencias funcionales? ¿No? ¿Cómo podemos obtener las dependencias funcionales? Dice, la mejor manera de obtenerlas es a través del conocimiento del problema, es decir, conociendo el problema. Es lo más, digamos, disponible que se puede hacer en la fase de diseño de una base de datos. Sin embargo, esto puede tornarse bastante difícil, como en el caso del vehículo, que honestamente, pues esto puede ocurrir cuando la base de datos modela un conocimiento técnico que escapa en algunos casos al sentido común. Otra manera relacionada con el ejemplo anterior es comprobar dependencias funcionales sobre una gran población de datos usando la propia definición. Por ejemplo, aquí tenemos una dependencia funcional que se da entre dos datos, ¿no? Una relación de dependencia entre uno o más atributos. Por ejemplo, si conocemos el valor de la fecha de nacimiento, podemos conocer el valor de la edad. Depende, es decir, funcionalmente la edad, ¿de quién depende? De la fecha de nacimiento. Si no tengo fecha de nacimiento, no puedo hallar la edad. Eso es más que obvio. Las dependencias funcionales se escriben utilizando una flecha de la siguiente manera. Tengo la fecha de nacimiento que conlleva a la edad. Aquí, a fecha de nacimiento, pues se le conoce como un determinante. Se puede leer incluso de dos formas. Que la fecha de nacimiento determina la edad,
o que la edad es funcionalmente dependiente de la fecha de nacimiento. De la normalización lógica a la normalización física o real, puede ser sugerible tener estas dependencias funcionales para lograr una mayor eficacia en las tablas. Veamos otro ejemplo. Ahí está. Tenemos la entidad auto. Y la entidad auto, como ustedes pueden ver, tiene sus propios atributos, ¿no? Código de auto, modelo, número de placa, color, capacidad, año. Todos esos atributos que son características que pertenecen a la entidad auto o automóvil en este caso. Pero el modelo, el número de placa, el color, la capacidad y el año dependen funcionalmente del código del automóvil. Teniendo yo el código del auto, voy a poder acceder a todos esos atributos, a todos esos valores. Aquí tenemos una dependencia funcional transitiva. ¿Qué es eso, profesor, de dependencia funcional transitiva? Atención. Todos los atributos de esta entidad tienen dependencia funcional con la clave principal de la entidad, por lo que podemos conocer a través del código del automóvil, que es el ejemplo que estábamos comentando, observen aquí, a través del código del automóvil, pues yo puedo acceder al modelo de auto, al número de placa, al color, a la capacidad y al año. O sea, con el código se puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente son atributos que dependen funcionalmente de ese código. Cuando hablamos de la dependencia funcional transitiva, supongamos que en una relación en la que los estudiantes solo pueden estar matriculados en un solo curso y supongamos que los profesores solo pueden dar un solo curso, la relación sería de la siguiente manera. Yo diría, el estudiante, ¿no? Obviamente está tomando un curso y ese curso que se está tomando ha sido asignado pues por un profesor, ¿no? Se le ha asignado un docente. Entonces, hay una relación de dependencia, claro que sí, donde estudiante se relaciona con el curso tomado y el profesor también va relacionado con el curso tomado. Entonces, tenemos que el código del estudiante, en este caso el código del alumno, va a determinar a qué curso es el que está tomando. Y a su vez, podemos también decir que el curso tomado va a determinar a qué profesor se le ha asignado. Indirectamente podemos saber a través del ID, a través del código identificador, el ID del estudiante, podemos identificar ese estudiante con qué docente lleva qué curso, por la relación que se tiene de las llaves. Entonces, en la relación tenemos una dependencia transitiva que se da entre alumno y profesor. Aquí en las entidades que ustedes ven en pantalla, pues está la entidad alumno, que a su vez pues tiene sus propios atributos, como por ejemplo el ID del alumno, que tiene en este caso pues su nombre, sus apellidos, todos sus datos. Lo mismo con el docente o profesor, que también tiene su código y también tiene sus datos principales, ¿no? Sus atributos. Apellidos, nombres, dirección, teléfono. ¿Podrían haber más atributos? Sí, es un ejemplo. No significa que sean los únicos, ¿eh? Entonces, entre alumno y docente no puede haber una relación directa, porque no tiene sentido, nada los une. Lo que une al docente con el estudiante pues, es una materia, es un curso, es una unidad didáctica. Y en función a ello es que nace la entidad curso o la entidad unidad didáctica, y ahí es donde se establece o se debería de establecer la relación entre alumno y profesor, que se va a hacer a través de su ID, de su llave, en este caso primaria, se establece la relación y nace así la llave foránea, ¿no? Los foreign key. No olvidemos que todo lo que está en FK significa foreign key. Adicionalmente, pues van los datos de la entidad curso y de esa manera pues se establece una relación. Indirectamente, gracias a esta unión, yo puedo saber qué estudiante lleva un curso con qué docente y puedo saber qué docente tiene a cargo a qué estudiantes. Eso por el curso que se está dictando. Veamos otro ejemplo donde tenemos
la relación de las entidades cliente, venta y vendedor. El cliente pues tiene sus atributos, código de cliente, nombre de cliente, apellidos, número de RUC, dirección. El vendedor pues tiene su código de vendedor, su nombre, sus apellidos, dirección, teléfono y fecha de ingreso. Entonces, ¿qué relación hay entre cliente y vendedor? Directamente ninguna, pero sí hay una relación indirecta. El cliente obviamente va a solicitar una venta y la venta pues va a tener que ser registrada por el vendedor, por lo tanto ahí está la relación. Entonces la relación sería de el código de cliente hacia venta realizada y de vendedor hacia venta realizada, para finalmente tener la unión entre ambas tablas, pero a través de una entidad, digamos, intermedia, ¿no? Una tabla intermedia. Bien, otro concepto que tenemos que ver es el proceso de normalización. Y el proceso de normalización básicamente es una técnica que tiene como objetivo fundamental, como propósito fundamental, evitar la redundancia de datos. Es decir, en una base de datos, ¿qué deben ustedes procurar, jóvenes? Tener datos repetidos o datos redundantes. Eso es lo que se debería de, digamos, establecer dentro de la técnica del proceso de normalización de datos. ¿Ok? ¿Qué nos dice la definición? Veamos. Dice, la normalización de datos es el proceso de transformación de las entidades complejas en entidades más simples. Siempre que se normaliza, se crean por lo menos dos entidades nuevas. Esta es otra forma de encontrar las entidades del proceso de negocio por medio de los documentos, que son los que se pueden normalizar, donde podemos diseñar los modelos de los datos. ¿Cuál es el objetivo de la normalización? Pues el objetivo principal es la de evitar redundancia de los datos en las tablas y así mejorar u optimizar el diseño del sistema para brindar pues una mejor performance de los procesos. Solo un diseño normalizado, atención, puede garantizar que nuestro sistema cumple con los requisitos de los usuarios. Además, evita problemas de actualización de datos sobre las tablas y protege además la integridad de los datos. En este ejemplo, jóvenes, se va a apreciar claramente cuando hablamos de redundancia. ¿A qué nos referimos, profesor, con redundancia de datos? No me quedó claro. Tú puedes tener tu entidad producto, puedes tener tu entidad venta y puedes tener tu entidad factura. El caso del producto, pues tiene su código de producto naturalmente, tiene su descripción, tiene lo que se llama el precio, el stock y el número de lote. Entonces, en función a esa información, que la descripción del producto esté en la entidad producto es correcto, porque es la descripción del producto. Ahí vamos a poner, por decir, ¿no? Arroz, no sé, arroz de 49 kilos, ¿no? Saco de arroz 49 kilos de la marca tal, por decir, ¿no? Entonces, todo ese texto que es la descripción del producto como tal. Luego tenemos la tabla venta, en la cual debo especificar la llave primaria, que vendría a ser pues el número de venta, y también está o han considerado la descripción del producto, lo cual ahí sí es un problema, porque está habiendo redundancia. No podemos repetir un atributo de un dato en otra entidad, porque si hacemos eso, estamos haciendo redundancia de datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Ya? Adicionalmente, pues se pueden registrar otros datos como la fecha de venta, el monto de la venta. Y en cuanto a la factura, pues debería de registrar el número de factura, la fecha de emisión de la factura, perfectamente el subtotal, el IGB y el total a pagar. Pero aparece nuevamente descripción, lo cual está mal porque no debería de ir, porque si lo coloco la descripción en venta y en factura, estoy haciendo redundancia de datos y no es lo que debo de aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es la redundancia, eso es lo que hay que evitar. Si tú ves que ya tienes un dato y ya está en su entidad, no debe aparecer en otras, porque si lo haces, estás aplicando redundancia de datos y esa no es la finalidad del proceso de normalización.
Entonces, acá nos dice lo siguiente. En el proceso de normalizar datos, nos vamos a encontrar con que existen a veces procedimientos para lograr la optimización de nuestro diseño de datos. Este tipo de procedimientos que son conocidos como formas normales, las cuales a su vez pues tienen propias, digamos, características, ¿no? Y existen en realidad 5 formas normales de las cuales podemos decir que como regla básica debemos de cumplir por lo menos hasta 3 primeras formas normales en un diseño de datos que debe ser pues adecuado. ¿Ok? Aquí tenemos una primera forma normal, nos habla de la primera forma normal, y la primera forma normal nos dice que una relación se encuentra en la primera forma normal si y solo si sus atributos son atómicos, es decir, que no son descomponibles, que no se pueden descomponer. El objetivo de la primera forma normal es hallar aquellos atributos que no tienen dependencia funcional directa con la llave primaria, básicamente, ¿no? Y la dependencia funcional, pues, hace referencia a que la relación, si es que la relación que existe entre los atributos no primos, es decir, los atributos que no son claves, que no son primarios, y la clave primaria de la entidad, ¿no? O sea, ver si es que existe entre los atributos no claves y los claves alguna relación. Si existe, se llama dependencia funcional. Como pueden ustedes observar, tenemos aquí la entidad estudiante o alumno que tiene sus propios atributos, como por ejemplo el código, nombre, apellido, nota 1, nota 2, promedio, etc. Entonces, estos datos están dentro de la entidad estudiante, así lo han creado. Pero si nosotros analizamos qué depende del código del estudiante, ¿qué es lo único que debe depender? Debe depender solamente sus apellidos y sus nombres, nada más. La nota 1, la nota 2 y el promedio en realidad no deben depender del estudiante, deben depender del curso, de la materia, porque en cada curso o en cada materia se evalúan notas. Entonces, no tienen dependencia funcional. ¿Qué significa? Que esos 3 atributos, nota 1 y promedio, nota 1, nota 2 y promedio, pues deberían de salir de la entidad alumno. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? El campo nombre y apellido, pues tienen dependencia funcional con una clave principal, con una llave primaria. Los campos nota 1, nota 2 y promedio, pues no tienen dependencia funcional con la clave del código, porque obviamente son datos que corresponden al curso y no al estudiante. Solo aquellos atributos que pertenezcan a las características propias de la entidad tienen dependencia funcional con la llave primaria, con el primary key. Si no dependen funcionalmente de la clave principal, entonces no pertenecen a la entidad. Así es simple. Si no tienen dependencia funcional, no pertenecen a la entidad. Dentro de los pasos para aplicar la primera forma normal, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es identificar aquellos datos que son repetitivos y aquellos datos que son no repetitivos, porque siempre vamos a encontrar un grupo de datos repetitivos y un grupo de datos no repetitivos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, el primer paso es eso, identificar datos repetitivos y datos no repetitivos. Eso es lo primero que tenemos que hacer como primera regla. Lo segundo es eliminar, remover los grupos repetitivos y crear una nueva entidad con ellos. Eso es lo que deberíamos de hacer con esos datos repetitivos y no repetitivos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La tercera fase dentro del proceso de normalización, de la primera fase normal, nos dice llevar la clave a una nueva entidad. Debemos llevar la llave a una nueva entidad. Para explicar las formas normales, utilizaremos una factura de ventas, las cuales se van a ir descomponiendo paso a paso. Ahí tengo una factura, ¿no? Tengo datos como la fecha de emisión, la razón social, la dirección, el RUT, código de artículo, descripción, cantidad, unidad, precio. Unidad es la cantidad, el monto también, el subtotal, el IGB y el total a pagar.
Tenemos entonces esta factura cuyo modelo pues es un modelo simple, una típica factura de una bodega o una farmacia. Por ejemplo, debemos ubicar aquí todos aquellos datos que representan información importante para el negocio, las listamos y luego procedemos a normalizar dicha lista de atributos hasta encontrar el nombre de la entidad apropiada. Pues bien, hemos agrupado los datos de dicho documento en una entidad, en este caso general, ¿no? Donde debemos tener en cuenta lo siguiente. De la factura que ustedes observan en pantalla que han hecho, han identificado qué datos son no repetitivos, o sea que no se repiten, y qué datos sí son repetitivos. Por ejemplo, el número de la factura, la fecha, el código del cliente, nombre del cliente, rubro del cliente, código del vendedor, nombre del vendedor, subtotal y GBI total, pues son datos no repetitivos. En cambio, el código del artículo, la descripción, la unidad, el precio, la cantidad y el monto, pues son grupos repetitivos. Entonces, ¿cómo vamos a observar o visualizar la factura como si fuera una tabla? Pues así, ¿no? Un cliente en una misma fecha solicita una misma factura en la cual se registran datos de qué vendedor es el que ha realizado la venta de qué artículo y qué es lo que representa dicho artículo. Entonces, de esta manera es como se establece la relación. Aquí, si observamos, ya aplicaron la primera forma normal porque esos atributos que estaban repetidos los han separado. Los que son de grupo no repetitivos han ido a la tabla factura y los que son repetitivos se ha colocado en la tabla detalle de factura, de tal manera que ahí ya se está normalizando. Entonces, esta es la normalización, es tener la capacidad de poder, digamos, identificar aquellos datos que son repetitivos y no repetitivos para luego ordenarlos en entidades separadas, ¿no? Si haces esto, pues estás aplicando la primera forma normal. La segunda forma normal, en tanto, nos dice lo siguiente. Una relación estará en segunda forma normal si y solo si está en primera forma normal y además se cumple con los atributos no primos, es decir, no primarios, y tienen dependencia funcional completa con respecto a la clave concatenada o la clave compuesta. A esto tenemos la dependencia funcional compuesta. Esta es la relación que existe en los atributos no primos o no claves y la clave concatenada. Una clave concatenada es aquella que está compuesta por dos o más atributos claves. La tienen las entidades asociadas y también la tienen las entidades con relación identificada. Ejemplo, una entidad tiene una clave compuesta, como por ejemplo aquí código 1, código 2, que tiene como atributos dependientes a código 1 y también a código 2. Diremos entonces que el atributo 1 pues tiene dependencia funcional compuesta en ambas claves y que el atributo 2 no tiene dependencia funcional compuesta con ambas claves. Entonces tenemos que remover el atributo 2. Si ustedes observan aquí, el atributo 1 sí tiene relación con ambos códigos, pero el atributo 2 no, solamente con código 1. Entonces, este atributo debe ser eliminado, debe ser removido. Pasos para aplicar la segunda forma normal. Debemos primero identificar cuáles son los atributos con dependencia funcional incompleta y remover los atributos con dependencia funcional incompleta y crear una nueva entidad. Por ejemplo, analicemos. En el caso de las flechas que están de color negro, vemos que la cantidad y el monto dependen del código del artículo. Mientras que descripción, unidad y precio van a depender del número de la factura, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto desde otra perspectiva, o sea, si analizamos los datos como tabla, esto quedaría así. Que la tabla factura tiene código de artículo, cantidad y monto, donde deberíamos de separar el código del artículo, la descripción y la unidad. Y también deberíamos tener un precio para que sean datos íntegramente de la, digamos, de la entidad artículo, porque la descripción, el precio unitario, la unidad o el stock de artículos, pues pertenecen únicamente a la tabla artículo.
Mientras que en el detalle de la factura, lo que dependen como datos sería la relación, el código del artículo, la cantidad que se está vendiendo y el monto que representa dicha venta. Esos serían los únicos atributos a considerar, no más. Si logramos esto, entonces hemos dicho que nuestra relación de estas dos entidades pues ya se encuentra en segunda forma normal, porque ha separado aquellos atributos que no dependen funcionalmente de la otra entidad y los ha agrupado en una entidad aparte. Entonces, hasta allí ya tenemos una normalización de segunda fase, segunda forma normal. Y además la característica de la segunda forma normal es que siempre vas a tener así una entidad con llaves compuestas. El detalle de factura es una entidad con llaves compuestas porque son foráneas y son primarias a la vez. Cuando se da eso, pues se dice que son atributos con llave compuesta. Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase el día de hoy. Hemos tratado de explicar la teoría de lo que es el proceso de normalización. El proceso de normalización tiene 5 fases normales, 5 formas normales. Por ahora hemos hablado de 2 de ellas. Y en la siguiente clase, pues hablaremos de la tercera, cuarta y quinta forma normal. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes, questions. Tengan en claro que solamente tenemos atributos atómicos que van a ver en una base de datos atributos atómicos, aquellos que no se pueden dividir. El DNI es un atributo atómico. Los apellidos no es atómico, porque lo puedo descomponer, lo puedo dividir en apellido paterno y materno. 2, que el proceso de normalización solamente se utiliza cuando queremos evitar redundancia de datos y se tiene que hacer aplicando el proceso de normalización de una base de datos a través de su primera, segunda, tercera, cuarta y quinta forma normal. Y que van a haber atributos que tienen dependencia funcional, sí, algunos dependencia funcional compuesta, otros dependencia funcional transitiva. Y hay que saber identificar quiénes son esos atributos que dependen funcionalmente de qué código o de qué llave. Bien, jóvenes, de esta manera hemos llegado a la sesión final de nuestra clase. No sé si habrá alguna pregunta, questions, consultas. ¿Ninguna? Ya. Ok, jóvenes, de no haber preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima clase, Dios mediante. Vayan, por favor, avanzando. Hay una pregunta, sí. Ok, ¿está habilitado? ¿Lo escucho? ¿Tienes una pregunta? Los datos atómicos serían como las primary keys y hoy día estuve explicando que en lo que puede ver, estoy explicando en pocas palabras las llaves primarias, ¿no? Cómo las teníamos que definir. A ver, en parte lo que he dicho no es tanto así. Te explico. Cada entidad tiene una llave primaria. Toda entidad tiene que tener un atributo identificador. Profesor, estoy creando la entidad automóvil. Tiene que tener un código. Profesor, ¿puede ser el número de placa? Sí, porque el número de placa es único. El número de placa podría ser tranquilamente un primary key en ese caso. Ahora, tú tendrías que analizar qué atributos tiene el automóvil. Número de placa, número de ruedas, color, marca. Todos esos atributos tú analizas. ¿Dependen funcionalmente del número de placa que vendría a ser el código, la llave primaria? Sí. Si la respuesta es sí, entonces todos esos atributos van a esa entidad. Si tú tienes, por ejemplo, un documento como lo es una factura, en la factura tú vas a encontrar varios datos. Vas a encontrar la factura, fecha de emisión, su total, IGB, total a pagar, pero también están los datos del cliente. Entonces, ¿tú qué haces? Todos esos atributos lo pones en una gran tabla, en una tabla grande, principal, que se puede llamar factura. Y de ahí tú vas a tener que evaluar y decir, el apellido del cliente y el nombre del cliente, ¿dependen funcionalmente del número de la factura? No, no dependen del número de factura porque son datos que corresponden al cliente. Por lo tanto, sería otra entidad. Como no tienen dependencia funcional los apellidos, ni los nombres, ni la dirección del cliente con el número de la factura en particular, pues agarras esos atributos, los sacas y lo pones en otra entidad. ¿Cómo se llamaría esa entidad? Se llamaría cliente. Y por lo tanto, según el modelo de entidad-relación, dice que toda entidad tiene que tener necesariamente, de forma obligada, una llave primaria, un primary key, un atributo identificador principal. Profesor, pero en la factura no visualizo el código del cliente. No lo visualizas, pero estás modelando, estás analizando. Por lo tanto, en la nueva entidad que has creado, que se llama cliente, donde has puesto apellidos, nombres, dirección, etcétera, tienes que asignarle una llave primaria. Ahora, sigues analizando la factura. Habiendo sacado los datos del cliente, probablemente también encuentres apellidos y nombres del vendedor.
lo cual tampoco tienen dependencia funcional directa con el número de la factura. No dependen funcionalmente esos datos de la factura. El apellido y el nombre del empleado no dependen de la factura. Por lo tanto, lo sacas y lo pones en otra entidad, que se puede llamar empleado o se puede llamar vendedor. Tú le das un nombre. Colocas esos atributos ahí, ¿no? Apellidos del vendedor y nombres del vendedor. Como no tiene llave primaria, le asignas una llave primaria a esa entidad vendedor. Entonces, esa entidad tiene ahora un atributo identificador principal. En el concepto hemos tocado un punto que se llama atributos atómicos. ¿Qué son los atributos atómicos? Aquellos que no se pueden dividir, que ya no son divisibles. ¿El número de documento de identidad es atómico? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿El DNI es atómico? Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Porque no lo puedo dividir. ¿El RUC es atómico? ¿El registro único del contribuyente, el RUC, es atómico? ¿Sí o no? Sí, porque no lo puedo descomponer. Profesor, pero el RUC tiene 11 dígitos, ya pues, agarra de los 11, divídelo no sé, 4 dígitos en un lado y 6 en otro lado. Ya perdió la naturaleza del dato. Al dividirlo ya no es el RUC, ya deformé el dato, lo cual no es correcto. Por lo tanto, el RUC es atómico porque no se puede dividir. Profesor, tengo el atributo apellidos. El apellido sí lo puedo dividir. Apellido paterno, apellido materno. Sí, por lo tanto, ¿es un atributo atómico? No, no es un atributo atómico. ¿Por qué no es atómico? Porque sí lo puedo dividir. Entonces, ese es el concepto de datos atómicos. Hay atributos o datos que son atómicos y hay datos que no son atómicos. El principio de la atomicidad es aquel dato que no se puede dividir. Si no se puede dividir, a ojos cerrados, dices, ese es un dato atómico. Si lo puedes dividir, no es un dato atómico, porque solo los datos atómicos no se pueden dividir. ¿Ok? Y el otro concepto es ver qué atributos dependen funcionalmente de otros atributos. Aquellos atributos que tú ves que dependen funcionalmente de un código, pues existe dependencia funcional. Y las llaves compuestas se da justamente en este escenario, como tienes en pantalla, cuando existe una relación. Por ejemplo, el artículo va registrado en el detalle de factura, por lo tanto hay una relación. Entonces, ¿qué haces? El código del artículo lo tienes que vincular con la tabla de detalle de factura y ahí tienes una llave foránea. Pero para que no se repitan los registros, inteligentemente a esas dos llaves que son foráneas, pues también le pones llave primaria. Le asignamos la llave primaria y listo, tenemos llaves compuestas. Si en un modelo tienes llaves compuestas, estás en la segunda forma normal. Si no tienes llaves compuestas, nunca aplicaste la segunda forma normal. Así de sencillo. Y en la primera forma normal, ¿en qué consiste? Pues en separar aquellos atributos que tienen dependencia funcional de una determinada entidad o no. Y ver si es que hay o no atributos atómicos. Eso es lo que se hace en la primera forma normal. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta aparte del compañero Rubén Altair? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No cuestiones? Ya. Ok, jóvenes, si ya no hay más preguntas, entonces ahora sí me despido de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, cuídense, que tengan una excelente tarde. Chau, chau. Ah, profesor, pues. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes.